Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y hoy les traigo un video de finales. Vamos a retomar la serie de los 100 finales que hay que saber, que la hizo el gran maestro Jesús de la Villa hace ya unos 10 años o más. Pero este libro ha sido dicho por muchos fuertes jugadores que es de los mejores libros de finales para jugadores que quieren comenzar a tomar el ajedrez en serio. Este final está dividido en varios capítulos, pero quiero retomar esta serie con los que yo creo son los finales más importantes del ajedrez, que son los finales de torre. Los finales de torre se dan mucho más que cualquier otro tipo de final. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, las torres usualmente son las últimas piezas que se terminan desarrollando, las últimas piezas en entrar en acción en el medio juego. Entonces se terminan cambiando usualmente la mayoría de las otras piezas, dejando las torres en un final. Muchos jugadores, uno de los más conocidos, Botvinnik, decía que todos los finales de torre son tablas. Lo decía de un modo sarcástico, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Porque los finales de torre son tan complicados que el más mínimo error del jugador que está tratando de ganar lleva al otro jugador a conseguir unas tablas porque las torres son muy activas, pueden crear muchos problemas. Bueno, entonces quiero comenzar ahorita en el final 52 del libro. Si tienen el libro, pueden siempre, después de ver este video, repasarlos ustedes mismos con su libro de los 100 finales. Y para ver si agarramos los conceptos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y este primer final es la posición de Philidor, por la cual ya yo hice un video en el canal que lo pueden chequear. Fueron de los primeros videos, está en la serie de Maestría en los finales de torre. Pero bueno, tenemos que aprender cómo poder hacer tablas en estas posiciones. Bueno, aquí juega el negro. ¿Y qué es la importancia de esta posición? Bueno, usualmente un bando tiene un peón de más y si el negro sabe correctamente defender esta posición, se llevará las tablas. Si no sabe exactamente qué hacer y comienza a dar jaques por la retaguardia, se pondrá en problemas y perderá la partida. Aquí el modo de defender esta posición es cortar al rey de pasar a las casillas críticas en la sexta, ¿ok? Y por eso llevamos nuestra torre a G6 para cortar el rey. Si el rey quisiese avanzar, tendría que avanzar el peón de E5 a E6 y eso dejaría al rey completamente sin refugio. Podríamos colocar nuestra torre por la retaguardia y comenzar a dar jaques. Y como veremos, el rey no tendrá lugar donde esconder. Entonces, ¿por qué no llevamos la torre a la retaguardia en esta misma instancia? Simplemente porque al rey jugar en E6, en D6 y después del jaque en D1, simplemente rey E6 y el negro no tendrá cómo seguir dando esas seguidillas de jaque. Como veremos, si obligamos al peón a avanzar, el rey no tiene dónde esconderse atrás de su peón. Entonces la jugada correcta es torre G6. Después de E6, como dijimos, el plan es llevar el rey a D6. Y si aquí jugamos una jugada tipo torre H6, rey D6 ganaría la partida. Entonces tenemos que jugar con precisión. Torre a G1 y después que el rey viene a D6 amenazando torre a 8, aquí simplemente damos nuestra seguida de jaque y no hay lugar donde ese rey pueda esconderse. Entonces, con eso finaliza la posición Philidor, que muy correctamente el libro la coloca como el primer final que hay que aprender de los finales de torre. Bueno, aquí ahora, esta es la posición del puente. Aquí construimos un puente. Entonces, esta es la posición cuando el negro no pudo defenderse, no pudo colocar su rey enfrente del peón blanco y ya el blanco ha llevado su peón a séptima, a una sola casilla de la coronación. Pero ¿cuál es el problema de esta posición? Bueno, el problema de esta posición, en la posición lucena, es que el blanco no puede ni salir por su lado izquierdo ni por su lado derecho, ya que el rey negro controla las casillas de E8 y E7 respectivamente y la torre negra ha cortado al rey en la columna C. Entonces, ¿cómo podemos salir? Bueno, aquí simplemente, fíjense que el rey está cortado, pero lo tratamos de empujar una fila
a su derecha. Entonces jaque, el rey es obligado a darnos espacio para que salga nuestro rey. Si el rey hubiera venido a E6, simplemente rey a E8 y nuestra siguiente jugada es la coronación. Bueno, aquí simplemente no podemos salir porque el negro simplemente nos dará jaque. Entonces tenemos que comenzar la construcción del puente. La construcción del puente se lleva a cabo llevando nuestra torre en cuarta. Y la idea de esto es que cuando vayamos a salir de esta posición de atrás de nuestro peón, el negro acabarán los jaques después de que hagamos una maniobra de este estilo, y después del último jaque en D2, como les mostraré, la torre podrá cubrir y el peón coronará. Y fíjense que si se llegasen a cambiar las torres, el rey negro está en una posición suficientemente lejana para que el blanco pueda coronar sin que el rey atrape a ese peón. Pero veamos, así se construye el puente y después de esto ya podemos salir. Y fíjense que después de esta maniobra nos vamos a poder cubrir con la torre y se le acabarán los jaques al negro. Rey D5 y torre D4. Bloqueamos y ya no hay forma de parar este peón. Lo que les quería decir es que fíjense que después de la captura en D4, rey por D4, el rey no está cerca y rey F7 no atrapa el peón. Si el rey estuviera en F7 serían unas tablas. Bueno, importante lección. Veamos acá. Dice el lado largo. Entonces, esto es importante saberlo. Si llegamos a una posición tipo Lucena, pero en la cual el negro se encuentra su rey en el lado corto, ¿ok? Significa que se encuentra en el lado con menor número de casillas hasta la fila H, la fila de torre. Estas posiciones se pueden salvar, ¿ok? Pero tenemos que tener el rey y la torre en las posiciones correctas. La torre tiene que estar por lo menos 3 casillas de separación con respecto al rey blanco y el rey se necesita encontrar en el lado corto. En este caso, el lado corto, fíjense que hay solo 3 casillas del lado izquierdo al peón y hay 4 casillas del lado derecho al peón. Entonces el rey se encuentra en la posición correcta y la torre tiene 3 casillas de separación con el rey, lo cual estas posiciones son tablas, pero hay que saber jugar. Entonces, aquí simplemente la técnica sería dar jaques, ¿ok? Y fíjense que el rey no puede venirse mucho porque al yo seguir dando jaques, ¿no? El rey no tiene nada que hacer. Y ya cuando el rey se viene para acá y quiere amenazar cosas como coronar, no puedo venir a A8 porque eso llevaría a rey C6. Y puedo triangular hasta D7, entonces se complica. Aquí la solución es torre E6. Controlamos en la coronación del peón y lo vamos a tomar. No hay forma de defender el peón por parte de las blancas. Entonces fíjense, esto es un final muy interesante que debemos de saber si queremos llevar a la maestría de finales de torre. Entonces fíjense cómo vamos construyendo nuestros conocimientos en finales de torre. Principalmente comenzamos con la posición lucena, después aprendemos de cómo construir el puente. Estamos aprendiendo cómo defender ya cuando no podemos llevar a cabo la defensa frontal, el primer problema que vimos, cómo podemos poner el rey en el lado corto y la torre en el lado largo para llevar esa seguilla de jaques e impedir al blanco ganar. Bueno, vamos a otra posición. Bueno, este es un conocimiento que se tiene que saber. Cuando el lado fuerte o el lado que tiene el peón de más tiene un peón de torre o de caballo, no tenemos que hacer ninguna de las defensas que previamente habíamos visto. Simplemente podemos hacer la defensa de la primera fila. Colocamos nuestra torre en C8 y no hay forma de que el blanco tenga progreso. Si esto lo hacemos cuando no son peones o de caballo o de torre, digamos un peón de alfil, nuestro rey se encontraría en C8, nuestra torre en D8. Esto no llevaría a las tablas porque el blanco tiene forma de atacar por el otro lado. Por eso tenemos que tener previsto que esto solo funciona cuando son peones o de caballo o de torre. Podemos simplemente quedarnos quietos en octava y defender la posición. Y aquí simplemente, bueno, cualquier jugada de torre en acá nos llevará a las tablas, vean. Y aquí simplemente podemos jugar así y no hay forma de hacer progreso. Cuando el blanco empuje su peón, simplemente daremos jaque, el rey tendrá que ir hacia atrás y no habrá forma
en la que el blanco pueda progresar en esta posición. Entonces, vamos acá. Ok. Aquí, fíjense que si la torre estuviera por lo menos en la casilla G5, la jugada torre G6 nos llevaría a tablas. Es la primera posición que estudiamos en este video. Pero fíjense que no es posible llevar nuestra torre a F6 porque el peón controla esa casilla. Entonces no estamos a tiempo de lograr la posición que ya estudiamos para llevar a las tablas. Entonces, aquí hay que ser muy preciso. Y como pueden ver aquí el nombre, esta posición se llama la Klein and Horwitz. No estoy muy seguro si este es el mismo nombre que se usa para este tipo de defensa en español. Pero bueno, la idea de esto es simplemente tratar de llegar a la posición del lado corto y la torre para el lado largo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Fíjense que como el peón es de E, nuestro lado corto sería colocar nuestro rey en G. Entonces no nos debemos equivocar, porque si terminamos con el rey del otro lado y la torre del lado corto, perderíamos la partida. Entonces, aquí la idea es, ya que no podemos jugar la torre en sexta para cortar al rey de pasar, tenemos que ir totalmente hacia atrás. Y después de esta jugada, nuestro rey va a tener que correr hacia el lado corto. Estoy tratando de recordar, no estoy seguro si se lleva el rey primero o si se da el jaque. Y después del jaque, rey acá, rey aquí y nos vamos al lado corto. Creo que es así, de esta manera. Damos el incorrecto, tenía que jugar, ok, disculpen, torre a E1. Ok, esa fue, vean, yo todavía aprendo con ustedes. Eso es lo bueno de siempre estar refrescando los finales. Conozco la idea, pero se me pueden escapar algunas jugadas. Aquí la jugada es torre 1. El peón no puede ser avanzado porque llegaríamos a la posición que ya estudiamos, que es que hay una seguilla de jaques atrás y el rey no tiene donde refugiarse. Entonces la única jugada que tiene el blanco es rey a E6. Después de rey a E6 nos están amenazando mate. Aquí tenemos que simplemente salir hacia el lado corto. Fíjense que no podemos simplemente mover la torre, nos están matando en H8. Entonces aquí la jugada es rey F8 y después de este jaque rey G7. Después de esta jugada tenemos que, vean que ya llegamos a una posición estilo defensa del lado corto, ¿no? O del lado largo. La torre está en el lado largo, el rey en el lado corto. Bueno, aquí podemos cortar el rey, impedir que salga, porque no podemos colocar la torre a 3 casillas. Entonces por ahora prevenimos. No, me equivoqué también. Bueno, aquí hay que aguantar al parecer. Hay que aguantar en la columna E. Y después de que el rey trata de salir, llevo mi rey a F7 para impedir que avance. Y aquí una posición un poco complicada. Bueno, alternativa. Aquí también se puede jugar rey a E8, si no me equivoco, porque estamos llevando una posición similar. Rey a E8, exacto, y repetimos, me regreso a F7 y se repite. Ok, fíjense, esto es una de las cosas interesantes del programa que yo uso para estudiar finales, que es Chessable, que veo que me equivoqué en esta posición y ahora quiere que me memorice o repita, use repeticiones para mejorar mi técnica. Entonces aquí acuérdense que yo estaba diciendo que quizás torre jaque y correr. No, la técnica cuando estás en esta posición es mantener la torre atrás del peón. Entonces mantenemos la torre atrás del peón. Ese fue el primer error que hice. Y acá hice mi otro error. No tengo que sacar la torre, la tengo que mantener atrás de este peón hasta que el rey decida salir. Entonces sabemos que cuando el rey avanza no le damos jaque, sino torre E1. Y cuando la torre mueve simplemente mantenemos atrás del peón. Y otra vez nos va a hacer repetir. Cuando el rey avanza ponemos la torre atrás del peón. Y cuando el rey sigue al frente del peón simplemente seguimos presionando el peón. Y bueno, esto nos lleva a el primer estudio de finales de torre. Entonces hicimos unos finales y bueno, espero que este video
no solamente lo vean una vez, sino que lo repitan cada tantas semanas o cada tantos meses, porque, como ya les dije, los finales de torre son de los más importantes en el ajedrez. Entonces, si los dominamos, no solamente les garantizo que vayan a salvar partidas por medio puntos, o sea, que estén perdidos y las salven porque conocen maniobras defensivas, como el lado corto, como cortar el rey en sexta, sino también les garantizo que sus oponentes no lo tendrán tan claro. Entonces, les garantizo que ellos se equivocarán en posiciones que son tablas y ustedes podrán presionar hacia la victoria. Bueno, y ya saben, si les gusta el video, no se olviden de dejar un like, ayuda al canal a crecer, suscríbanse si son nuevos a la comunidad, déjenme comentarios, déjenme saber qué tal les parece esta serie y ya saben, nos estamos viendo en un próximo video, así que quédense conectados.